Hola, ¿cómo están? Bueno, un encuentro más. Eh, Esta vez, de alguna manera, cerramos un ciclo y continuamos el que abrimos la clase pasada. Lo cerramos en cuanto a la unidad del trabajo docente en la construcción de la subjetividad, donde estuvimos viendo eh, todas las cuestiones personales, todas las actitudes nuestras personales respecto a la elección de la carrera, del profesorado. Eh, Estuvimos viendo de qué manera la reconstrucción histórica de la subjetividad nacional se fue formando a través de los años, las décadas en que fue tomando identidad nuestro país, y fuimos analizando la historia, los conflictos históricos que hemos tenido como país buscando nuestra propia identidad nacional, y la hemos atado a toda la historia de la legislatura en cuanto a ley de educación, ¿no? Estuvimos viendo el momento en que se gestaba la ley 1420 y los invité a trabajar en las otras dos leyes que nosotros vimos, la del 94, la Ley Federal de Educación, la 24.195, y la última ley, la 26.206, que es la Ley Nacional de Educación. También en contextos históricos determinados, pero que tienen una continuidad como una repetición de ciclos en la historia nacional. Y estuve armando en esta semana, en este finde, una especie de cuadro sinóptico para que terminaran de entenderlo, y a este cuadro sinóptico les dejé algunos cuadraditos libres como para que los terminen de rellenar ustedes, como trabajo práctico. Con eso cerramos un poco así el ciclo de la conformación de la construcción de nuestra subjetividad, como el Estado y el pueblo de la nación y cada uno de nosotros y cada uno de los actores docentes y no docentes de la comunidad educativa van incidiendo en la construcción de la subjetividad. Lógicamente, más allá de ello, hoy en día, como inciden también los medios de comunicación en nuestra subjetividad, y donde tomaron la supremacía de la incidencia a través de no solamente la dirección en la construcción de la subjetividad, sino también en la toma del poder verdadero, y tener a la educación ya no solamente como un instrumento del mercado para las ganancias de las empresas, sino también como un instrumento en estas ambiciones y aspiraciones de poder que tienen fuerzas históricas que fueron teniendo lugar a lo largo del país. Bueno, esto es un resumen muy apretado de lo que estuvimos viendo hasta ahora. También les pasé algún videíto sobre Gramsci y otro sobre el filósofo del apellido difícil, Stanriver, Darío, hablando uno sobre las ideas hegemónicas, que es un poco el puente que estamos haciendo ahora para trabajar esta unidad del trabajo docente en la institución escolar. Y lo de Darío, que toma nuestra propia personalidad de ser docentes, la actitud. Digamos que de alguna manera la actitud del docente es algo primordial en lo que yo quiero poner el acento. Y más allá de que dejamos cerrado el primer aspecto con ese trabajo práctico que les va a aparecer ahora en el Classroom, yo quería pasarles alguna pequeña explicación con nuestra formación en cuanto a lo que veíamos en la última clase respecto de la construcción de la subjetividad y nuestro rol en la construcción de la subjetividad de los demás. Decíamos que nadie nace neutral,
eh, nos vamos formando de una determinada manera. Todos tenemos en nuestra vida una trayectoria. La trayectoria de nuestra familia, con los mandatos familiares, los mandatos sociales, y vamos pasando como de caja en caja, de institución en institución. La institución familia, la institución escuela, como las dos instituciones más importantes, y después las demás instituciones sociales, la institución de la amistad, la institución del juego, la institución del barrio, la institución del noviazgo, la institución de los compañeros de escuela y esas amistades que vamos haciendo, y las distintas instituciones que atraviesan nuestra vida, ¿no? Los clubes, el deporte, de la cultura, de alguna manera todos estos son como matrices en las que nos vamos haciendo, porque además vamos naturalizando todas estas cuestiones y al decir de Gramsci, se nos van quedando como cosas naturales, como cosas que nos parecen normales, estas ideas que imponen algunas clases desde su poder hegemónico. Esto es una de las primeras cosas que advierten algunos educadores. Hay algunos educadores latinoamericanos, Simón Rodríguez, José Martí, por decir hay algunos más, Mariátegui, Paulo Freire, en fin, una serie de pensadores que entienden que no se puede naturalizar esto, y a través, desde el siglo XVIII, XIX, vienen forjando fuertemente para sacudirnos y hacernos ver que no todo es lo que parece. Que educar es una cosa muy seria y no tan natural, y que muchas veces lo que pensamos que es la profesión de educadores o la vocación de educación a veces no es tal. Tenemos que profundizar, hacer filosofía sobre esta forma de entender las cosas y esta forma de explicarlas, de dialogar. Vamos a hacer ahora hincapié en algunos aspectos de la educación para la libertad, y lógicamente lo vamos a citar a Paulo Freire. Paulo Freire, en el nordeste brasileño, él tiene una formación como abogado, y empieza a tirar para el lado de la educación por el lado de su esposa, que es directora de una escuela, es docente, después llega directora, y la va acompañando desde su vida matrimonial, desde su proyecto compartido de vida, y va entendiendo algunas cosas que las va poniendo en juego, las va acompañando, y va viendo ciertos fenómenos. En un determinado momento le piden a él, ya especializado en temas educativos, un sistema de alfabetización para trabajar en estas empresas de cortadores de caña, y logra un fenómeno interesante. Les enseña aprenden a leer y escribir los cañeros en 45 días, cosa que parece un gran fenómeno, y esto, bueno, como que se desmadra. Paulo Freire dice ser quien más aprende en este proceso, porque él dice que la palabra, la voz, el lenguaje, la palabra oral precede a la palabra escrita. Fueron muchos cientos y hasta miles de años hasta que el hombre pudo volcar en símbolos estas palabras, estas expresiones, primeramente con dibujos, con formas simbólicas, y fueron saliendo las primeras escrituras, las cuneiformes, los distintos tipos de escrituras en distintas culturas. Entonces el hombre ya conoce la realidad, ya sabe leer la realidad. Esto es algo
que acompaña el proceso de la evolución cultural de las personas, porque es más fácil la transferencia intergeneracional. La escritura lo que permite es ir heredando de los ancestros las sabidurías y ir acumulando saber para ir transformando la realidad. Y entonces dice, yo soy el primero que aprendo, porque esta gente me enseña a leer la realidad de una manera que yo no la había leído de esta forma. Y hay un intercambio, y descubre que la mejor forma de aprender es la construcción colectiva del conocimiento. Y ahí empieza a trabajar a través de las sílabas, y ya lo vamos a ir viendo un poco así como es la metodología Freire. Quien se interesa podemos armar una clasecita en particular de cómo es la metodología, lo interesante que resulta, cómo a través de palabras generadoras, a través de los círculos de cultura que va armando, da no solamente la posibilidad de leer el alfabeto, sino de concientizarse, que es para lo que sirve la educación, que es para lo que sirve alfabetizarse. Es decir, si nosotros vamos a aprender una palabra, ¿para qué la vamos a aprender? Para emplearla, para charlar de ella, para establecer de qué manera establecemos nuestro entorno de felicidad en torno a las cosas que nombramos, a las cosas que queremos, que deseamos, que necesitamos. Y ahí es donde se arman estos intercambios, estas charlas, estas discusiones, estos descubrimientos que van haciendo los educandos. Y por supuesto, después de esta experiencia dice, no, yo ya no creo en alguien que sabe y que derrama o invierte o deposita su saber en alguien totalmente ignorante que no sabe nada, porque no hay personas ignorantes. Y habla entonces de la educación tradicional, o le pone el mote de educación bancaria, porque el que sabe es el que depositan los que no saben, y esto no puede ser. No es forma de educar, no es forma de transferir el conocimiento. El conocimiento se construye de una manera comunitaria. En unos pocos meses tiene 2.800 círculos de cultura, es decir, pequeños grupitos de aprendizaje, que algunos se ejercitaron en esta metodología, y a partir de situaciones concretas se dieron cuenta que se aprende no para saber, sino para transformar la realidad. No tiene ningún sentido ser un erudito, saber de todo y no saber qué hacer frente a situaciones concretas, donde se requiere de nuestra asistencia, de nuestra capacidad de cuidado, de nuestro estar presente, de nuestro ser, de nuestro tener, de nuestro estar ahí en ese momento, de nuestro incidir. Bueno, esto es fundamental. Nosotros tenemos que saber intervenir en la realidad. Y, lógicamente, en este querer intervenir, la gente interviene de dos maneras distintas y puede trazar como una línea divisoria en la sociedad a la par, muy similar de como lo hacía Marx, en otros términos más pedagógicos, más educativos, más antropológicos en todo caso, y yo diría incluso hasta más epistemológicos, desde la forma de entender la realidad. Marx lo dividía por clases, la clase superior y la clase inferior, y siempre están en constante choque, en contradicción, en lucha. Y esto que Marx lo dice a su manera, a nivel sociológico, como la lucha de clases, lo viene a comprobar desde abajo, desde el ser obrero, desde el ser trabajador, desde el ser desposeído, como una diferencia de dos grupos antagónicos, los grupos que son los opresores y los oprimidos. Y entonces ahí es cuando dice que si no hay libertad no se puede educar. Se necesita un clima de libertad para poder pensar libremente, para poder decir libremente, para poder opinar libremente, para poder intercambiar estas ideas y crecer en esta escala
de valores humanos. Y entonces dice, bueno, lo primero que escribe, el primer libro que larga, después de un libro que escribió para la ruralidad, es la educación como práctica de la libertad. Si somos libres, podemos aprender, podemos educar. Y antepone la libertad como condición a poder educar. Lo que sucede es que la educación tradicional no nos deja márgenes de libertad, nos condiciona institucionalmente, nos condiciona geográficamente, nos condiciona físicamente, nos condiciona psicológicamente, nos condiciona espiritualmente, nos condiciona desde los prejuicios, desde los valores, nos imponen, nos colonizan. Y al no haber libertad, porque nos subjetivizan, manejan nuestra subjetividad de tal manera que no podemos aprender. Si nosotros quebramos este sistema de opresión para educar desde la libertad, empezamos a dar los primeros pasos. Y los oprimidos no son los que luego van a mejorar, van a ser mejores personas y por eso tienen todo el derecho de oprimir. No, van a ser personas que van a confirmar mejor todavía su libertad. Son personas realmente libres que vienen a confirmar su estado de libertad. Así que esto da para mucho, da para estudiar y analizar montones de fenómenos sociológicos, el tema de sí o no a la violencia, sí o no a la convivencia entre clases, sí o no a las distintas políticas, la generación de políticas públicas que se tienen que implementar. Lógicamente, Freire está tocando intereses muy fuertes, muy pesados, y lógicamente en el golpe militar que se da en Brasil en la década del 50 hace que caiga preso, puede a través de un contacto con la embajada de Bolivia poder ir a la embajada y trasladarse a Bolivia. Está allí trabajando, empieza a trabajar con adultos hasta que también de Bolivia se tiene que exiliar y va a Chile y bueno, hace una experiencia interesantísima. Finalmente, después de 4 años que está en Chile, Freire viaja a Ginebra a una organización internacional que reúne a las distintas religiones y trabaja para ellos, va a trabajar al África y sigue trabajando con esta cuestión en Ghana sobre todo, de formar a los oprimidos, de tomar conciencia de libertad. Luego viaja a Estados Unidos por la Universidad de Harvard como docente invitado y allí empieza a tener prestigio y conocimiento mundial. Y no escribe mucho Freire. Freire es un gran práctico, incluso poco teórico. Y se nota en las pocas cosas que ha escrito, cosas cortitas, cosas amenas, se nota la evolución que ha tenido en su vida. Bueno, estas cosas que yo les digo de Freire nos cuestionan muchísimo porque como educador popular yo digo, soy educador porque me siento educador popular y soy educador popular porque de alguna manera me siento una persona libre, pero tengo que analizar lo que es la libertad, porque nosotros vemos que hay expresiones de manifestaciones anticuarentena, estas últimas que hablan mucho de la libertad, pero no tienen claro cuál es la libertad. ¿Libre para qué? ¿Libre por qué? Bueno, el tema de la libertad es un tema fundamental. Educación para la libertad y pedagogía del oprimido, o sea, tema de libertad y tema de opresión, son dos temas que no pueden estar ausentes en la educación. Porque toda educación tiene un contexto y una intencionalidad política. Y toda política, si no es educativa, no sirve como política.
no sirve como servicio a la comunidad. Entonces ahí vamos a encontrar el verdadero sentido de la educación. Así que voy cerrando un poco con estas palabras, con este juego de palabras, que nosotros podamos ir viendo la relación que hay entre educación y entre política. Y esto es lo que ahora vamos a bajar al aula, vamos a ir viendo las instituciones, vamos a ir viendo la situación en el aula, pero constantemente la educación es un incomodar a las personas, es que nunca se sienta cómoda, que lo que tiene por creído, que vuelva a dudar de lo que tiene por certero o por creído. Este es el ejercicio más importante que tiene nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, y hacia eso vamos a ir apuntando. Bueno, esto es lo que duró nuestra clasecita de hoy. Tienen por trabajo, para ir cerrando lo anterior, ese cuadro sinóptico que yo les dejo en el Classroom. Hay 6 o 7 cuadraditos que hay que llenar. Esto implica que ustedes vayan leyendo, y próximamente vamos a hacer alguna reflexión sobre Freire y sobre las instituciones educativas en la Argentina. Eso es todo por hoy. Bueno, muchísimas gracias, que pasen una linda semana.